Amigos, ¿qué tal? Un placer saludarlos en este espacio de El Consulado a tu lado. Soy Salvador España. El día de hoy vamos a platicar con la consejera Claudia Zavala. Ella es presidenta de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Extranjero. Va a explicarnos cómo tramitar la credencial de elector y también sobre el proceso de registro para participar en los comicios de este 2022. Claudia, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Salvador. Les saludo con mucho gusto a usted, a toda la audiencia, a las mexicanas, a los mexicanos. Es un placer saludarles. Bueno, cuéntanos un poco más sobre este proceso para que podamos participar desde acá, bueno, quien así lo prefiera, en los comicios de este año en México. Claro que sí, Salvador. Es un tema muy relevante. Todas las mexicanas y los mexicanos tienen derechos y esos derechos están allá presentes y hay que hacerlos realidad. ¿Qué necesitamos para ejercer estos derechos político-electorales? La credencial de elector, Salva. Eso es importantísimo. Llamen al consulado, hagan su cita. Acabamos de pasar una semana en los consulados que de manera libre iban a pedir su credencial. Hagan su cita, soliciten su credencial. Son 3 documentos muy sencillos los que necesitan para tener su credencial. Es el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, el domicilio que ustedes tengan allá, y tienen que acudir a su consulado a hacer ese trámite para que puedan tener la llave. Esa llave se llama credencial de elector y con ella van a poder ejercer 2 derechos importantes. Uno, si son de las entidades de Tamaulipas, Durango, Oaxaca o Aguascalientes, va a haber elecciones de gobernatura y van a poder votar en esas elecciones en próximas fechas para elegir a los gobernadores o las gobernadoras. Pero ahorita está un derecho que estamos estrenando las y los mexicanos, que es la revocación del mandato. Esta se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril y las mexicanas, los mexicanos que residen en el extranjero van a poder participar, si tienen su credencial, por la vía electrónica. El voto por internet es la única modalidad que vamos a tener en la revocación de mandato y la invitación es que cuenten con su llave, que tengan su credencial, que acudan al consulado. Siempre nos están ayudando mucho en todos los consulados para poder obtener su credencial. A partir de ahí, generar el proceso de registro. Todo es por vía internet en nuestra página Voto Extranjero del INE. Ahí van a encontrar toda la información. Tratamos de hacerlo accesible. Están nuestros números telefónicos y por favor, participen. Estamos trabajando para que se puedan ejercer los derechos, Salvador y audiencia. Claudia, para que no estamos muy enterados del tema, obviamente cuando escuchamos que podemos participar en la elección de gobernador, sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Pero en esto que usted menciona de revocación de mandato, quienes no estamos muy enterados sobre este tema, ¿de qué estamos hablando? Claro que sí. Es un nuevo derecho que en 2019 se reconoció en la Constitución para que las mexicanas y los mexicanos que no están de acuerdo con la forma como se gobierna puedan solicitar, así como se votó para que se pusiera al presidente de la República o a la presidenta, puedan pedir que se retire del cargo. Eso es la revocación del mandato por pérdida de confianza. Hay una ley que también se expidió el año pasado en la que permite y da la opción en la pregunta es, ¿quieres que se le revoque el mandato al actual presidente o quieres que permanezca en él? Esas van a ser las dos opciones que vamos a tener en este próximo ejercicio de revocación de mandato, que como le decía Salvador, es un ejercicio que un derecho que estamos estrenando a nivel federal. En otras entidades en otros estados existía, pero a nivel federal existe la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas se organicen y pidan en un número de firmas muy significativo que se lleve a cabo este proceso a la mitad del mandato del presidente de la República para ver si continúa o no continúa en el cargo. Y bueno, para poder participar en esto, obviamente tenemos que tener esta credencial de elector, ¿no?
Entonces, es importante que ya comencemos a preguntar, a informarnos cómo podemos solicitar este documento. Una forma, como usted lo menciona, es acercándose al consulado de México en la ciudad donde uno resida, ¿no? Así es, y es muy importante que lo hagan porque el proceso de registro para, por ejemplo, la revocación de mandato será del 5 al 25 de febrero. Tenemos tiempos muy cortos, por eso es importante que acudan, que obtengan su cita en el consulado o que si ya la tienen y van a hacer otro trámite, puedan también solicitar la credencial de elector. Este es un derecho que se conquistó por parte de las mexicanas, los mexicanos que están allá, y creo que es muy válido que hoy lo podamos ejercer. Así que si están en el consulado, si ya tienen una cita, pueden solicitar su credencial, porque la credencial es la llave que les va a abrir la posibilidad de poder participar en todos los ejercicios donde vamos a poder decidir. Acordémonos que estos derechos políticos lo que nos permite es decidir como mexicanas. Y yo les invito que vayan a este consulado, a cualquiera de sus consulados, el que les quede más cercano, donde normalmente hacen sus trámites, soliciten su credencial. Nosotros estamos focalizando también la entrega de las credenciales para que regresen las credenciales y ya que tengan su credencial, lleven a cabo el proceso de registro. Ojo, en revocación de mandato, Salvador, solo les decía que va a ser la modalidad de electrónica, voto por internet, porque los tiempos son tan cortos que tenemos para llegar al 10 de abril, que esa es la posibilidad que les podemos dar. Pero si ustedes nacieron en Aguascalientes, en Oaxaca, en Tamaulipas o en Durango, van a poder participar para elegir gobernador, gobernadora, y ahí sí tenemos dos modalidades. Podrán elegir modalidad postal para que les llegue un paquete con sus boletas y después no lo regresan, no tiene costo, aclaro, no hay ningún costo, o la vía de internet. Y me parece que la vía de internet habremos un proceso de votación que es amplio para facilitar el ejercicio de participación y de decisión de todas las mexicanas y los mexicanos. Así que la llave es la credencial, Salvador. Perdone que insista yo en esto, pero es muy importante que se credencialicen porque de esta forma van a tener posibilidad de integrar el padrón o la lista nominal de personas mexicanas que residen en el extranjero y poder votar en cualquiera de las modalidades que les he expuesto. Así es, y bueno, como usted lo menciona, también este es un derecho por el cual se luchó muy duro, ¿no? Para que se pudiera lograr esta opción de poder expresar nuestra opinión sobre la vida política de México desde el extranjero, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos familiares por allá todavía, así es que es importante que si podamos participemos para que nuestros familiares también allá estén bien, ¿no? Entonces, como usted lo menciona, la llave para hacerlo, la clave para hacerlo es obteniendo esta credencial de elector. Cuéntame un poquito, más o menos, cuánto dura el proceso de obtener esta credencial. Lo digo para que nos vayamos apurando si es que queremos participar, ¿no? En este año. Claro, nosotros en la credencial de elector del extranjero normalmente tardamos entre 15, 20 días en lo que llega, se revisa, se expide la credencial y regresa. Y es muy importante, y aquí, Salvador, yo sí invitaría a todas las personas que hacen su trámite, que si por alguna razón no les ha regresado la credencial, nos llamen en la página INE.mx y en particular en el apartado de voto en el extranjero, van a encontrar número telefónico para que puedan llamarnos y decir, no he recibido mi credencial, porque muchas veces el tema es que la credencial no la localiza la empresa que se encarga de hacer estas entregas. Y nosotros de inmediato nos activamos para ver la guía y vemos a dónde está la credencial y podemos agilizar. ¿Por qué? Porque hay tiempos. Les decía yo que para participar en la revocación de mandato, el registro se va a tener que hacer del 5 al 25 de febrero. Así que si ya hicieron su trámite, hay que estar bien atentos para
para la recepción de la credencial. Y si ustedes ven que ya pasaron los días que se les dijo para que puedan, que les iba a llegar la credencial, llámenos, infórmenos. O también en las redes, ha funcionado que en nuestras redes sociales, en las que de los consulados o en las del INE generalmente, nos dan el aviso y es como nos percatamos para dar seguimiento a casos particulares. Pero normalmente tenemos este periodo de entrega de 15 días, que es el tiempo en que se tarda para que pueda llegar a las manos de la mexicana o el mexicano la credencial de lector. Consejera, ¿algún consejo adicional o alguna sugerencia adicional? Y nuevamente, algún teléfono donde se pueda tener información. Sí, claro que sí. A ver, el consejo es, de verdad, si ya nosotros luchamos, y me refiero a todas las mexicanas y los mexicanos que han estado organizados, que han estado desde hace mucho tiempo residiendo fuera de México y ya conquistaron estos grandes derechos, que son los de decisión para darle un rumbo que yo quiero a mi país, aunque no esté en él, le costó mucho trabajo conquistar estos derechos y la invitación es apodérense de ello, apodérense de sus derechos, de sus ejercicios de sus derechos, aquí en México y fuera de México, cuando residen en el extranjero, no dejamos de ser personas mexicanas con estos derechos que llevamos a cuesta y que han sido conquistados. Segundo, una parte importantísima que yo les quiero recalcar es que consulten el sitio que tenemos específicamente para ustedes en la página del INE, que es votoextranjero.mx. Ahí van a encontrar información de todo el proceso de credencialización, el proceso de las elecciones que va a haber en los estados, el proceso que estamos llevando y estrenando de revocación de mandato y mucha información que también quiere decir cómo es nuestro modelo en México, cómo se ejercen los derechos, qué significa, por ejemplo, ser un diputado o diputada, porque quienes residen en el extranjero hoy tienen esa posibilidad, qué hace un senador, qué significa ser una senador, senadora. Entonces, más, en los teléfonos ahí los van a encontrar y son varios los teléfonos, Salvador, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Pero yo les invito a que consulten nuestro apartado. Nos hemos estado esforzando para tener una información ágil y si hay algo que ustedes necesitan saber, también déjenos los comentarios. Y hay un apartado de preguntas frecuentes, que es lo más común. Eso también lo pueden consultar. Esa es la invitación. Queda abierta, quedo en mis redes también yo como servidora pública. Si necesitan tener alguna información, algún mensaje, me encuentran como Claudia Zavala o C. Zavala P en Twitter. Y ahí con mucho gusto yo quedo a sus órdenes y para servirles y en las páginas institucionales del INE. Muy bien, pues yo le quiero agradecer muchísimo la participación el día de hoy en este programa. Y bueno, amigos, aquí está esta invitación para que participemos, como dice la consejera Zavala, en la vida política de México de una forma más activa. Consejera, muchísimas gracias por la La participación. agradecida soy yo, Salvador. Muchísimas gracias por este relevante espacio y de verdad por ayudarnos a difundir los derechos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, amigos. Como siempre les decimos, la mejor herramienta para estar seguros, para defendernos, para saber más, es la información. Así es que busquemos esta información que nos ayudará a participar más activamente en la vida política de nuestro país, o sea, de México. Consejera Zavala, muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias.